Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a ver cómo funciona la válvula de secuencia y el posicionado de los actuadores lineales para el uso óptimo de por supuesto, de la válvula de secuencia. Bueno, este es un seccionado de la válvula de secuencia. La válvula de secuencia está formada por dos partes, una válvula de presión y la otra una válvula 3-2 accionada por pilotaje y retorno por muelle. Esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, si se fijan, está dividido y es la válvula 3-2, y esta parte de aquí es la válvula de presión. De hecho, si se fijan ustedes, sí está bien dividido. Aquí está la división de cómo se separa uno de la otra válvula. Ahora bien, ¿cómo funciona esta válvula? El fluido o la presión que nosotros debemos de... la presión del fluido que nosotros queremos medir entra por aquí, ¿sí? Y empieza a empujar esta parte de aquí. Esto está conectado a dos émbolos, esta parte, este y este, o dos vástagos. Esta está conectado a un retorno, a un muelle. Muy bien. Entonces, para vencer o para que esto alce, esta parte de aquí, este pequeño émbolo, tenemos que empujar este muelle a través de este vástago que está aquí. Entonces, veamos. Entre el aire y el fluido de trabajo aquí, empieza a empujar. Y este vástago que está aquí también va a empezar a ser empujado. Muy importante, si nosotros apretamos más esta rosca, pues por supuesto el muelle va a tener mayor oposición a moverse hacia este lado, va a tener mayor fuerza hacia acá. Y por el contrario, si nosotros la rosca la empezamos a liberar hacia arriba, el muelle va a tener menor cedencia y entonces va a poder liberarse más fácilmente hacia arriba. Entonces, a ver, entra el fluido de trabajo otra vez, empieza a empujar, presiona este vástago que está aquí y presiona este émbolo que está aquí, el cual va a presionar este muelle. Llegamos a ese límite, empieza a subir esta pieza que está aquí y junto con ella este pequeño vástago. Este pequeño vástago va a empujar también este empaque y ese empaque va a liberar el fluido de trabajo que está aquí. Se va a liberar y ahora va a entrar por aquí y va a entrar también por acá y va a accionar ahora sí el diafragma, el cual va a accionar la válvula 3-2 y entonces ahora sí también el fluido de trabajo que entra por aquí va a pasar de la vía 1 hacia la vía 2, es decir, hacia la vía de trabajo. En este caso tal vez pueda ser un cilindro u otro elemento. Muy bien, vamos a ver el problema. El problema es este. Dice: las piezas se insertan manualmente en el dispositivo de sujeción. Manualmente. ¿Por qué estamos reafirmando manualmente y manualmente? Bueno, porque como habíamos visto en la anterior clase, esto es un riesgo que alguien inserte una pieza manualmente dentro de una máquina. Entonces la inserta manualmente. Y dice lo siguiente: el cilindro de sujeción A avanza cuando se presiona el botón pulsador. Entonces va a avanzar el cilindro A.
Y una vez sujeta la pieza debe ser taladrada por medio de la unidad de avance B. Entonces la unidad de avance B avanza, luego retrocede para hacer el taladrado. Y la broca debe retroceder de nuevo, por supuesto. Al último tiene que regresar el cilindro A. Muy bien, del texto anterior podemos ver entonces que el problema se resuelve con A más sujeta la pieza, luego B más para taladrar, se extiende el cilindro, luego B menos se retrae el cilindro y por último se retrae el cilindro A para que se libere la pieza. Ahí tenemos nuestro diagrama espacio-fase. Y bueno, podríamos decir que sale el cilindro A. Sale el cilindro A. Va a tocar A1. Pero ahora ya no va a ser A1. Ahora vamos a ocupar presión. ¿Por qué presión? Porque debemos de saber que la pieza está bien sujetada. Por posición no lo podemos hacer. Podemos llegar, por ejemplo, al final de la carrera del cilindro y no tenga la presión suficiente del cilindro A, y entonces ¿qué es lo que sucede? Que la pieza se puede soltar por no tener la fuerza suficiente. ¿Y qué es lo que da la fuerza en un pistón? La presión. Entonces esta vez ya no vamos a ocupar A1, vamos a ocupar la presión del cilindro A. Sale el cilindro B. Una vez que ya hemos checado esa presión va a salir el cilindro B. Toca B1, ahora sí puede ser por posición. Luego regresa el cilindro B. Toca B0 y luego regresa el cilindro A. ¿Sí? Entonces venga otra vez. Avanza el cilindro A. Checamos que la presión de sujeción sea la efectiva. Avanza el cilindro B. Retrocede el cilindro B. Y por último retrocede el cilindro A. Y acuérdense que hay que asegurarse de que las manos del operador no estén dentro del sistema. Muy bien, anteriormente habíamos resuelto ya este problema. Ahora lo hicimos por el método cascada, pero ahora ya no solamente vamos a ocupar un botón pulsador. Ya no vamos a ocupar un botón pulsador, ahora vamos a ocupar dos para ocupar el mando bimanual. Por otro lado, la posición A1, esta que está aquí, ya no lo vamos a ocupar. Ahora lo que necesitamos saber es que el cilindro, este que está aquí, tiene la presión suficiente. Muy bien, vamos a solucionar nuestro problema. Estamos ocupando, en vez de la anterior propuesta que era una propuesta teórica, es esta nueva propuesta. Para empezar, el primer elemento que vamos a poner es el mando bimanual. Ese lo vimos en el anterior video. Aquí lo tenemos. Este mando, acuérdense que es para que el operador no meta las manos dentro de la máquina. Si se fijan en nuestro problema, dice que el operador va a insertar las piezas manualmente. Esto quiere decir que existe un riesgo de que el operador todavía tenga las manos dentro del sistema. Entonces, para evitar que tenga las manos dentro del sistema, vamos a ocupar el mando bimanual. El otro elemento que intercambiamos, o que ya no vamos a tener, es la válvula A1. Ahora, en vez de eso, nosotros vamos a tener esta válvula de secuencia, la cual, si se fijan, está conectada justamente en la cámara de atrás, o la cámara que hace que avance el cilindro. Esto para que cuando el cilindro llegue y sujete la pieza, aumente la presión y se haga el siguiente movimiento. Voy a fijar aquí una presión de 0.55 megapascales. Tiene que ser esta presión un poco menor a la presión de trabajo, porque si es la misma no se va a alcanzar a activar la válvula de secuencia. Tiene que ser siempre un 1% por lo menos menor a la válvula de presión de trabajo. Por otro lado, también a este cilindro le agregué ahora una válvula de
reguladora de caudal. Esto con el fin, ¿sí? Esto con el fin de que no llegue la pieza a golpearse o a dañarse cuando la estemos sujetando. Por eso le voy a disminuir un poco la velocidad, o más bien la apertura, para que baje la velocidad. Y lo mismo para estas válvulas que están aquí. Estas válvulas que están aquí son las que van a controlar el avance de quién, de la broca, ¿sí? O sea, acuérdense que también en el proceso de taladrado la broca pues no puede llegar así de golpe, tiene que ir avanzando poco a poco para que se haga bien el agujero, y luego también de la misma forma que regrese un poco más lento. Bueno, más bien el avance muy lento, y ya en el regreso tiene que ir algo lento, no demasiado lento. Y en cambio aquí el retroceso de el cilindro A, para que la pieza se deje de estar sujeta así, puede ser rápido ese movimiento. Muy bien, la presión de trabajo es de 0.6 megapascales. Aquí está, y como ya habíamos dicho, la presión que vamos a poner aquí es de 0.55 megapascales. Más vamos a poner 0.58 megapascales. Ok, vamos a trabajar nuestro mando bimanual. Acuérdense, tienen que presionarse los dos al mismo tiempo. Aquí está pasando el aire. Acuérdense. Ya va a arrancar el sistema. Vamos a cambiar al grupo 1. Y puse aquí un manómetro. Fíjense cómo se va a ir comportando. Al principio va a marcar una presión algo alta, porque tenemos que vencer la inercia que tiene el cilindro al estar detenido. Pero una vez que empiece el movimiento, va a empezar a bajar. ¿Ya vieron? Ya empezó a bajar la presión. Y cuando llegue casi adelante, otra vez va a ir aumentando la presión. ¿Por qué? Porque estos cilindros con amortiguamiento hacen que el cilindro, cuando está llegando a sus finales de carrera, se empiecen a detener. Ahí está, y otra vez empieza a aumentar. Vamos a llegar justamente a la presión que va a activar a esta válvula de secuencia. Acuérdense, la válvula de secuencia está formada de dos válvulas, una válvula de presión y una válvula 3-2. La válvula de presión va a activar a la válvula 3-2 piloteada con retorno por muelle, la va a activar y vamos a hacer que avance el cilindro B. Entonces, ahí va, ya lo activó. Lo activó justamente cuando ya el cilindro A ya está sujetando la pieza. ¿Sí? Muy bien. Ahora va a avanzar el cilindro B. Va a regresar el cilindro B, de haber terminado el agujero, el taladrado, y luego va a regresar el cilindro A. Ahora, muy bien, vamos a hacer otro caso. Vamos a suponer que ahora tenemos una presión muy pequeñita aquí, o sea, se va a activar esta válvula de secuencia con una presión muy pequeñita, que la hayamos regulado con esa presión. Vamos a ponerle ahorita de 0.3. Si lo hacemos así, vean lo que va a pasar. Ahí se está activando. Miren, ya se está activando la válvula de secuencia. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir el paso del aire, y entonces solo estos dos cilindros casi van a activarse al mismo tiempo. Y eso es indeseable. Entonces siempre, ahora vamos a ver qué pasaría si fijamos la misma presión.
Cuando fijamos la misma presión, corremos el riesgo de que ya no se active para nada el cilindro. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si en esta simulación pasa lo que les estoy diciendo. No se activó la válvula, como les decía, tiene que ser un poco menor. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le hubiera puesto aquí punto, no sé, punto 59? Entonces miren, ya ahora sí ya se activó la válvula y ahora sí va a hacer el siguiente movimiento. De hecho, yo he puesto válvulas de secuencia a la misma presión y sí se corre el riesgo de que no se active. Hay veces que sí se activa y otras veces que no. No entiendo el por qué sucede esto, pero así sucede en la realidad y en la simulación también está funcionando de la misma forma. Vamos a hacerlo otra vez. Miren, no se está activando. No se activa. Ok. Hasta que nosotros cambiemos entonces la presión aquí. Entonces tiene que ser un poco menor para que este se active. Y por supuesto pues tampoco puede ser la mayor a la de la presión, porque pues la presión de la válvula de secuencia a la de trabajo, porque si no nunca se va a activar. Muy bien, ahora como en la sujeción y prensado debemos ocupar esta válvula de secuencia. Muy bien, ¿qué hacíamos anteriormente? Lo hacíamos por posición. Decíamos, se extiende el cilindro y golpea la pieza, ¿no? Pero si se fijan, aquí lo estoy poniendo como ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos golpear esta pieza, pues no la podríamos golpear. ¿Por qué? Porque pues estamos totalmente al 100% de la carrera. Ajá. Y a otra cosa, no sabemos con qué fuerza le esté pegando. Entonces nunca debemos de ocupar ¿cómo se llama? Marcas de posición o válvulas de posición para golpear una pieza. También sucede lo mismo para sujetarla. Si quisiéramos sujetar esta pieza, pues no sabemos si está bien sujeta y sobre todo si está al 100% de su carrera. O sea, pues lo que se sugiere es que esté esto al 95% de su carrera. Es decir, que aquí tengamos la pieza, le tengamos un poco antes de que termine toda la carrera. Esto, como les dije, al 95% de la carrera, y entonces ahora sí el cilindro puede bien golpear bien la pieza o bien sujetarla. De hecho lo tenemos aquí escrito en este texto. Dice, para la sujeción y prensado se sugiere siempre utilizar la válvula de secuencia, ya que para asegurar que la pieza esté bien fijada o que el golpe sea fuerte se necesita de medida de fuerza y no posición. Acuérdense de eso, no necesitamos medir posición, sino la fuerza del golpe o la fuerza de sujeción. Por otro lado, se sugiere poner la pieza al 95% de la carrera, ya que si pues por sujeción en el 100% de la carrera será muy difícil sujetar la pieza, como lo estamos mostrando aquí. O sea, si pusiéramos la pieza aquí a su 100% de la carrera, no podría sujetarse la pieza, no tendría la fuerza. Por otro lado, en un proceso de prensado, la pieza no se va a poder deformar. Si estamos al 100%, pues el cilindro no va a tener la fuerza ni la distancia para poder deformar. Y hasta aquí terminamos la lección de hoy.